Buenas tardes o buenos días, chavos. ¿Cómo están? Mi nombre es Otón Barberena. Soy su maestro de lengua materna español 2. ¿Sí? Y tal como les había dicho en mensajes previos, vamos a platicar sobre el tema, este primer tema que tenemos en clase, que se llama el cuento latinoamericano. Yo lo tengo como cuento, ustedes lo tienen correctamente. ¿Sí? Este tema no es difícil, vamos a retomar cosas que ustedes ya saben sobre el cuento y bueno, salvo 2 o 3 cositas nuevas que yo les voy a aportar, pero fuera de eso pues no hay ningún problema con este tema. Desde primaria han visto lo que es el cuento, entonces no hay problema con ello. Con respecto a las diapositivas, esto hay que copiarlo en la libreta de español, ¿sí? Porque son los apuntes. Es la teoría que nosotros veríamos si estuviéramos en clases presenciales. Me preguntan que si las imágenes como estas son necesarias ponerlas. Es opcional. No vale más si tus apuntes llevan la imagen o no llevan la imagen. Hay quienes han impreso la diapositiva, recortan la imagen y la ponen para adornar su libreta. Es opcional. No vale más ni vale menos. Lo que importa es la teoría, ¿sí? Todo el texto, porque repito, es la teoría de lo que nosotros veríamos si estuviéramos en presencial. ¿Sale? Y bueno, para no dar más preámbulos, nos vamos al tema, empezamos diciéndoles que pues el cuento ya lo saben ustedes, ¿sí? El cuento es un texto corto, breve, regularmente, casi siempre, un 99% es de ficción, ¿sí? ¿Qué quiere decir de ficción? Que es inventado, que nada de lo que nos están contando, o la gran mayoría de lo que nos están contando es mentira, ¿no? Producto de la imaginación de un autor. Regularmente, para poder entender el cuento, se hace un comparativo con la novela. ¿Sí? Veamos. Ponemos novela y ponemos cuento. ¿Sí? La novela, recuerden ustedes que regularmente va a ser un texto largo o extenso. Va a tener muchos personajes y muchas historias. ¿Vale? El cuento, por su lado, es un texto breve o corto, ¿sí? Tiene pocos personajes y una sola historia que te cuenta. Una sola historia, ¿sale? ¿Qué es lo que nos dice aquí? ¿Sí? El cuento regularmente se va a caracterizar por su brevedad, pero bueno, vamos a ver más adelante que a veces esto de acá arriba no concuerda tanto, pero bueno, vamos viendo. De repente hay variantes, hay fórmulas que nosotros conocemos como géneros, y los cuentos pueden entrar en diferentes géneros, porque el cuento es un género literario, y estos géneros pueden tener a su vez subgéneros. ¿Sale? Pero bueno, aquí no nos vamos a entretener tanto. Recordar solamente que el cuento la temática puede ser diversa dependiendo del género que aborde, es decir, género romántico, género de terror, género de suspenso, género de acción, género biográfico, ¿no? Etcétera, etcétera. El cuento, al ser una narración, ¿qué significa narrar? Significa contar, ¿sí? El cuento, al ser una narración, tiene estas características. Ustedes ya las conocen. Tiene un inicio, un desarrollo y un final. El inicio es la primera palabra, el final es la última. Todo lo que está entre el inicio y el final pues va a ser el desarrollo. Pero hay 2 elementos que el cuento va a tener, que es el nudo y el clímax. El nudo va a ser la parte más enredada. Es esa parte donde el protagonista parece que no tiene solución o que le está yendo mal. Esa parte donde la trama, la historia se le complica al protagonista. Ese va a ser el nudo. El clímax es la parte más emocionante. Ahora, el nudo regularmente va a ser muy puntual. Siempre va a aparecer. Si yo preguntara a ustedes cuál es el nudo de tal película, coincidiríamos todos, que es la parte donde se le complican las cosas al protagonista. Sin embargo, el clímax es subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada quien, la parte emocionante de una película, por ejemplo, cada quien la va a encontrar en un momento distinto, ¿sí? No precisa que todos pensemos lo mismo, porque a lo mejor para mí es emocionante una parte,
pero para alguien más es emocionante otra, para otros es emocionante el final, ¿sí? El clímax y el nudo, aunque lo van a llevar, el nudo sí es muy puntual, siempre va a ser como que muy preciso en dónde está. La parte emocionante cada quien la va a entender. Perdón que se cayó la cámara, regresamos ahorita. Sigo platicando con ustedes. El nudo y el clímax pueden ir al inicio, en medio o al final, no tienen un lugar fijo, ¿sí? Pueden ir al inicio, en medio o al final. Puede ser que la historia comience precisamente con la parte más complicada, que puede ser también la más emocionante, ojo. Puede ser que la parte más emocionante para mí sea la parte más enredada, y ahí depende de los gustos de cada quien. ¿Sale? Ahora, existen dos tipos de cuentos, se dice. Existe el cuento popular y existe el cuento literario. Explico eso. El cuento popular es aquella historia donde todo el mundo se sabe de qué va la historia. Todo el mundo sabe el cuento, pero nadie sabe el autor. Inclusive el cuento tiene hasta variantes. Ejemplo de Pinocho. De Pinocho todo el mundo no sabemos la historia. Pero si yo les pregunto quién lo escribió, pues nadie lo va a saber. O muy pocos. Yo a veces ni me acuerdo cómo se llama el autor de Pinocho. Y el cuento popular no. Es el cuento popular. Y el cuento literario, por el contrario, quien lo escribe quiere que resalte su nombre. Más que su obra, quiere la fama del autor. ¿Sí? Ejemplo de esto pues son varios autores contemporáneos. Por ejemplo, todo el mundo sabe quién es Gabriel García Márquez, pero no todos conocen su obra. O conocerán algún libro, algún título, pero no todos los que escribió. Es un ejemplo de cuando el autor quiere el fama, aunque sus textos no sobresalgan tanto. ¿Sí? Y por el lado contrario, el cuento popular, el autor prefiere que su obra trascienda a que trascienda su nombre. Repito, el caso de Pinocho. Todo el mundo sabemos la historia de este muñeco de madera que cada vez que mentía le crecía la nariz, pero poco sabemos cómo se llama el autor, ¿sí? O de dónde era el autor. En cambio, en el cuento literario, el autor quiere la fama más que su obra obtenga esta fama. El cuento también tiene, como las narraciones también tienen algunas características, como por ejemplo la ficción. ¿Qué quiere decir esto de ficción? Ya lo decíamos en un inicio, que es inventado, que no es real, producto de la imaginación. Tiene un argumento o una línea argumental, es decir, el personaje hace algo y hay una consecuencia, y de esa consecuencia viene otra consecuencia, y ahí nos vamos, ¿sí? Acción, reacción, acción, reacción, acción, reacción. Cada que el protagonista o un personaje hace algo, algo pasa, y de ese algo que pase, algo va a pasar más, y así se va. Esa es la línea argumental. El cuento va a tener una sola línea argumental. ¿Qué quiere decir esto? Que por ser breve no puede explorar otras cosas como si lo hace la novela. La novela tiene una historia central y muchas historias secundarias. Y muchas veces las historias secundarias en la novela son más interesantes que la historia central. El cuento no. El cuento va a tener una sola línea, una sola cosa que contarte. ¿Sí? A eso se refiere el siguiente punto de esta diapositiva, que es estructura centrípeta. ¿Qué quiere decir esto de estructura centrípeta? Que todo va a estar centrado en una sola cosa. ¿Sí? No como el cuento, no como la novela, repito, que tiene una historia central y se desprenden varias historias secundarias de ella. El cuento no. El cuento solamente es lo que te cuenta, la historia, y no hay para más. Personajes, ahorita hablamos de los personajes, hay una diapositiva especial de personajes. Unidad de efecto. El cuento, al ser breve, te tiene que capturar desde el inicio. ¿Sí? No se puede dar el lujo de la novela. La novela puede ser que empiece medio aburrida, pero tienes opción. Como es extensa, como es larga la novela, tienes la opción de que empiece medio aburrida y después se vaya poniendo buena. ¿Sí? El cuento no. El cuento no se puede dar ese lujo. El cuento tiene que ser interesante desde el inicio para capturar la atención del lector. A eso se refiere esto. Obviamente debe estar escrito en prosa, que es la prosa, pues es como decimos, de corridito, escribir de corridito. Y tiene que ser breve. ¿Sale? Otro elemento de la narrativa es el tipo de narrador. ¿Quién es el narrador? Pues aquí lo van a leer ustedes. Es quien cuenta la historia. Pero existen tres tipos de narradores. Existe un narrador que se llama intradigético, otro que se llama extradigético y otro que se llama omnisciente. El intradigético es el que está dentro de la historia. ¿Sí? Es un narrador que fue testigo de los hechos.
Por lo tanto, siempre te va a contar la historia en pasado. Ejemplo de esto tenemos la película del Titanic, la de 1997, por ahí se la llegaron a ver o la han visto. ¿Quién cuenta la historia del Titanic? La cuenta una viejita que fue la sobreviviente del accidente. ¿Sí? Ella es la que cuenta la historia. Es un narrador que fue testigo, que estuvo ahí, que lo vio, que lo vivió. ¿Sí? Que vivió la historia y por eso va a contar la historia en pasado. El narrador extradiegético es el más común. Es un narrador que está fuera de la historia, que todo lo ve así, como desde arriba, como si fuera Dios, ¿no? Todo viéndolo desde acá, y te cuenta la historia en pasado, y te cuenta la historia en presente, te está contando lo que está pasando, ¿sí? Y ese narrador omnisciente es menos común, ¿sí? ¿Cuál es el narrador omnisciente? También es un narrador externo, ¿sí? Un narrador extradiegético porque está fuera, pero él sabe lo que va a pasar. El narrador de acá arriba te cuenta la historia en pasado y te cuenta la historia en presente, pero nunca te la va a contar. ¿Qué le va a pasar al futuro, al protagonista? Este narrador lleva de la mano al protagonista. Este sí te dice, a la mitad del cuento te puede decir qué le va a pasar al final. ¿Sí? Esa es la diferencia entre este y este. Este tipo de narradores son menos comunes. Muy pocos textos lo tienen, porque sí hay que saber cómo escribir para poder que tú contando qué le va a pasar al protagonista no eches a perder tu final, ¿no? Porque muchas veces pasa eso. Si tú cuentas qué le va a pasar al protagonista, pues ya echaste a perder el final. Entonces hay que ser muy ágil. Los escritores que utilizan este tipo de narrador tienen que ser muy ágiles. ¿Sale? Existe también el cuento, tiene tres formas de contarlo en cuestión de tiempo. El tiempo cronológico, lo explico de este lado, es aquel cuento en que de un punto avanza de manera lineal hacia otro punto. Casi todas las historias, casi todas las películas que ustedes conozcan están descritas de esa manera. Empiezan en un punto y terminan en otro, avanzan conforme al tiempo normal. ¿Sí? Es el tiempo cronológico. El tiempo retrospectivo es aquel, acá si me siguen por favor, empieza acá, pero en lugar de ir hacia adelante, va hacia atrás. Yo solamente conozco un cuento que está escrito de esa manera. Se llama El viaje a la semilla. ¿Sí? Empieza en que el protagonista se está muriendo y va hacia atrás y termina en que el protagonista es un feto dentro del vientre de su mamá. Va hacia atrás. ¿Y cómo te cuenta la historia? Como cuando le pones a la película hacia atrás, ¿sí? Por ejemplo, en lugar de aventar el balón, viene el balón hacia ti. No sé si me explico. Como si le pusieras la película, el rewind hacia atrás, así te cuenta la historia. Es el tiempo retrospectivo. Y el tiempo circular, o también llamado tiempo artístico, es aquel que da brincos en el tiempo. Síganme. Yo siempre pongo como ejemplo para explicar este tipo de tiempo la película, las tres películas de Volver al Futuro. A lo mejor las han oído mencionar. ¿Sí? Veamos. La película de Volver al Futuro, para explicar este tipo de tiempo circular, inicia en 1985. La película va hacia atrás hasta 1965. Después regresa al 85 y viaja al futuro hacia el 2015. Regresa al 85, regresa al 65 y todavía va más atrás, a 1895. Y después termina la película otra vez en 1985. Es una brincadera de tiempo espectacular. ¿Sí? Pero es como para que me entiendan esto del tiempo circular. ¿Cuál es el tiempo circular? El que brinca en los tiempos. ¿Sí? Va hacia el futuro, va hacia el pasado, indistintamente. ¿Sale? Personajes. Aparentemente nosotros conocemos que hay un personaje principal y un personaje secundario, pero hay una gama diversa. ¿Sí? Y aquí vamos a explicar algunas cosas muy importantes. Pongan atención. Por su jerarquía. ¿Qué quiere decir por su jerarquía? Por su importancia dentro de la historia. Existe el personaje principal, el personaje secundario y el personaje terciario o de relleno o incidental, que no va a ser culto. El personaje principal, ojo con esto, es sobre quien gira la historia. La historia gira sobre el personaje. Es el personaje principal. El personaje secundario regularmente ayuda o es el enemigo del principal. Y el personaje terciario o incidental, repito, pues nada más está ahí para hacer culto. Por su función, es decir, ¿qué función tiene dentro de la historia? Existe el protagonista y existe el antagonista. El antagonista es quien interviene en todo momento en la historia.
El antagonista va a ir en contra del protagonista. Y ojo, puede ser que el principal no sea el protagonista. Ojo con eso. El principal puede no ser el protagonista. ¿Sale? Y pongo como ejemplo el siguiente collage de imágenes. Esta de acá. Si la alcanzan a distinguir cuando ustedes ven sus diapositivas. Recordemos, el personaje principal es sobre quien gira la historia. El personaje protagonista aparece en todo momento en la historia. En esta película, que es la de Batman. ¿Sí? ¿Quién aparece en todo momento en la historia? Este fulano, el que está vestido de negro, Batman. O aparece como Batman o aparece como Bruno Díaz, Bruce Wayne. ¿Sí? Él es el protagonista. Tan es el protagonista que la película se llama Batman. Pero no es el principal. El principal es este fulano sentado que se llama el Guasón. Porque toda la película, esta película específicamente, gira sobre el Guasón, no gira sobre Batman. Y es muy interesante, es un ejemplo muy bonito, y por eso tengo en este collage de imágenes para explicar quiénes son protagonistas, quiénes antagonistas, quiénes principales, quiénes secundarios. Esta película rompe con todo eso, porque regularmente creemos que el principal, como aquí, es el protagonista. Claro, por supuesto, y en todas. Pero hay historias, hay textos, hay películas donde no el principal tiene que ser el protagonista. Recuerden, principal es sobre quien gira la historia. Protagonista, quien interviene en todo momento en la historia. Y esta película es un claro ejemplo de que el protagonista no tiene que ser el principal. ¿Sale? Medítenlo y cuando nos encontremos vía WhatsApp, lo retomamos. Por su complejidad, ¿qué tan difíciles son de entender los personajes? Bueno, existen los personajes lineales y los personajes secundarios. Los personajes lineales son aquellos en donde sus motivaciones son muy básicas, muy obvias. Ya sé por qué lo está haciendo. ¿Sí? En cambio, el personaje circular pues es más complejo, ¿no? Es más complejo. Por ejemplo, pues aquí, en esta historia de Crepúsculo, que a lo mejor ya la conocen ustedes, pues ambos, tanto Bella como Edward, son principales, son protagonistas, son personajes lineales. Sus motivaciones en por qué hacen las cosas pues son muy obvias. Aquí no. Por ejemplo, aquí ambos personajes son circulares. Batman, está loco, siendo un hombre totalmente rico con todo el dinero del mundo, se castiga vistiéndose de negro y de murciélago para ir a combatir el crimen todas las noches. Y esto de acá abajo el Guasón, pues tampoco menos lo entendemos sus motivaciones. Dicen, es que él tiene un cargo de conciencia. Pues sí, pero un buen terapeuta a lo mejor te puede curar. Pero bueno, es el chiste, es lo que le da el sabor a este personaje. En este caso, ambos personajes son circulares. ¿Sí? Sus motivaciones son complejas, son difíciles de entender. ¿Sale? Continuemos. Existe, dependiendo del género, como ya lo decíamos, existe una gran cantidad de géneros y subgéneros. Aquí algunos ejemplos: cuento policíaco, de ciencia ficción, fantástica, cuentos de hadas, cuentos de terror, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para ir terminando, y recuerden que si tienen alguna duda, ahora que nos veamos en esta plática virtual por WhatsApp, las exponemos y lo checamos, ¿sale? Decía yo en un principio que el cuento debe ser breve o corto, pero ¿qué tan breve es lo breve? ¿Qué tan corto es lo corto? ¿Qué tan corto debe de ser un cuento? 5 hojas, 6 hojas, 7 hojas, 10 hojas, 20 hojas. ¿Qué tan corto debe de ser un cuento? Un cuento, para que sea cuento, debe de cumplir por lo menos con estas dos: pocos personajes y una sola historia, aunque no se breve. ¿Por qué? Porque hay cuentos, dice la regla, que un cuento máximo debe de tener 50 hojas. Es decir, 100 páginas, máximo. ¿Sí? No puedes pasar de eso. Pero puede ser que te pases. Y tú vas a decir, bueno, ya 50 hojas ya no es tan corto el cuento. ¿Sí? Pero si el cuento ya es novela, no. Pero si el cuento, si esas 50 hojas o más tienen pocos personajes, toda la historia gira sobre 4 personajes, y a los 4 personajes todo lo hacen en base a una sola historia, es cuento. ¿Sí? La novela igual, ¿Qué tan largo? Puede ser que tenga 60 hojas.
novelita chiquitita. Pero si en esas 60 hojas tiene muchos personajes, ¿sí? Y tiene muchas historias, pues ya los cuento. Es novela. ¿Sale? Ya les pondré yo más adelante vía WhatsApp un ejemplo de una novela corta o un cuento largo. Cuando tiene más de 50 hojas el cuento o 50 hojas, se le llama cuento largo. O puede haber novelas cortas. ¿Por qué? Porque la regla dice que la novela debe de tener arriba de 200 hojas, ¿no? Por decir algo, pero de ahí depende ¿de qué depende? Pues de qué tanto quieras contar, ¿sí? Ya les pondré, repito, ahora que platiquemos vía WhatsApp, les platicaré cuándo un ejemplo puntual de novela corta o de cuento largo. Ya lo platicaremos más adelante, ¿sale? Mis niños, la teoría llega hasta aquí. Hasta aquí hay que copiar, hasta esta imagen donde está el principito. Bueno, el principito es un claro ejemplo. Por eso puse esta imagen. Esa es una novela, aunque parezca cuento. ¿Por qué es novela? Porque tiene muchos personajes, tiene muchas historias que giran alrededor de una sola, que es este niño, ¿sí? Es un ejemplo de novela corta. Y el cuento, si ustedes conocen el libro, es re chiquitito, no tiene ni 100 páginas, ¿no? Ya les pondré yo después un ejemplo de cuento largo. Ya lo platicaremos más adelante. Hasta aquí llega la teoría. Hasta aquí hay que copiar, ¿sí? Hasta aquí hay que copiar en la libreta. Lo que sigue son algunos textos muy breves, son cuentos, pero este tipo de textos se les llama minificciones. Textos en donde en una oración, en una frase, 2 oraciones, cuentas una gran historia, como este del vagabundo, que es muy bonito. El arpa, me gusta mucho, Confusión Fatal. Si quieren, ya cuando nos encontremos vía WhatsApp platicamos sobre esto. Había una vez, La zapatilla culpable. Este es mi favorito, Opus 8, maravilloso. Y ¿qué tan breve es lo breve? ¿Qué tan largo es lo largo? ¿Qué tan largo debe ser una novela? ¿Qué tan breve debe ser un cuento? Hay un cuento que es el más pequeño del mundo, ¿sí? Un cuento que es el más pequeño del mundo. ¿Cuántas palabras tiene ese cuento? 7 palabras. 7 palabras y es un cuento. Ese cuento es este. 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. Se llama El dinosaurio, de Augusto Monterroso. Cuando despertó, el dinosaurio seguía ahí. Jóvenes, es el cuento más pequeño del mundo. Tiene un inicio, un final, un desarrollo, tiene un nudo, que es esta, tiene un clímax, que es esta misma oración, tiene personajes, ¿cuántos? 2. El que despierta y el dinosaurio. ¿Vale? Entonces, este es el cuento más pequeño del mundo. El autor fue un uruguayo que murió, Augusto Monterroso. Es el cuento más pequeño del mundo. Alguna vez un alumno me dijo, yo hubiera escrito eso. Pues yo también, pero bueno, no tuvimos esa genialidad del maestro Monterroso para poder capturar en 7 palabras una gran historia. Y sobre esa historia, si quieren, platicamos también ahora que nos encontremos vía WhatsApp. Jóvenes, esos cuentos, estas minificciones, no hay que copiarlas, ¿sí? No se copian en la libreta, solamente hasta la imagen del principito, que es donde termina la teoría. ¿Sale? Ya quedamos lo de las imágenes. Espero que este video les sirva de algo, les pueda ayudar a entender un poquito mejor el tema. Y si no, repito, ahora que estemos en esta reunión vía WhatsApp, podemos aclarar cualquier duda que tengan. Jóvenes, les agradezco mucho su tiempo, su atención. Como siempre, estamos para servirles. Me despido, Otón Barberena, maestro de español, segundo A, segundo B, segundo E y segundo F. Un gusto, pórtense bien y Dios me los bendiga a todos. Gracias.